controlar sobre todo lo que es la mente, las emociones y la identidad de una manera más cercana y reflexiva. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos, cómo nos vemos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. A lo largo de este episodio recorreremos 5 dimensiones del yo, como cuál es el concepto personal, autoestima, el yo emocional, identidad y el yo a solas. Y es que cada uno de estos nos ayudará a mejorar y sobre todo a reflexionar sobre quiénes somos en realidad. Y así que quédate con nosotros. Como tema número 1 vamos a hablar sobre los conceptos personales. Cuando hablamos de conceptos personales estamos hablando de esos conceptos que nosotros nos idealizamos nosotros mismos, de quiénes somos, de quiénes vamos a ser. A eso nos pasamos a los conceptos personales. Así que te hago una pregunta, Francis. ¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando? Qué difícil responder, la verdad. Creo de que realmente cuando estamos solos ese es el verdadero yo de nosotros mismos, pienso yo. Bueno, sí, porque yo no voy a ser la misma persona que soy con mi papá que con mis amigos. Y creo que esto se ve bastante marcado y sobre todo en la adolescencia. Sí. Sobre todo en la adolescencia, porque uno empieza como que esa rebeldía, o sea, decir como que, yo me mando solo, o tratar de quedar bien con los amigos. Y decir, no, yo a mi mamá yo no le hago caso. Entonces, los propios conceptos personales que nosotros los vamos haciendo, de alguna manera, aunque sean mentiras, nos vamos idealizando, nos vamos mentalizando, y es algo bastante meticuloso hablar sobre este tema, porque en la adolescencia es bastante crítico tocar estos conceptos. Y cuando vamos creciendo, se nos van cambiando, van mejorando estos conceptos. Entonces ya tenemos un concepto personal más estable, porque durante la adolescencia, que partimos de los 12 años a los 18 años, este concepto en sí se va modificando constantemente. ¿Por qué razón? Porque aquí surge lo que es la identidad, la búsqueda de nosotros mismos. Y en base a esa búsqueda de nosotros mismos depende bastante lo que son los conceptos personales. ¿Quién soy yo? ¿Quién voy a ser yo? Y creo que también aquí influye bastante la parte educativa de los padres. Porque si un padre no educa bien a sus hijos en el contexto emocional, creo que se le va a dificultar de alguna manera al momento de identificarse o crear su propio autoconcepto. Porque crear un autoconcepto es difícil. A Francis le costó dar su propio autoconcepto. Creo que a mí también, porque es bastante complicado el crear y estructurar y definirme con una sola palabra de quién soy yo. Y de eso se trata este tema tan bonito, el yo, quién soy yo. Y que realmente pues es muy interesante. El libro nos hablaba, ¿verdad? Sobre qué pasa con estos conceptos en el paso del tiempo. Y es que yo creo y siento que ya en la adultez o en la vejez, siento que ya tenemos bastante definido, porque ya hemos vivido lo que vamos a vivir. Entonces ya ese concepto uno ya lo tiene un poquito más claro. Pero durante la adolescencia, que hemos estado bastante críticos, considero yo que es bastante difícil en el momento de crear este concepto personal de quién voy a ser. Claro. Algo que sí me ha gustado a mí es la parte donde que con el tiempo uno lo va como definiendo. Porque, vaya, yo en mi caso, la adolescente Francis no se parece a lo que yo soy ahora ya como adulto. Muchas cosas, pensamientos, creencias, hasta la forma de actuar se ve reflejado el paso del tiempo, que claramente pues es experiencia más que todo. Correcto. Bueno, y es que, Francis, ¿vos considerás que tu autoconcepto personal ha cambiado según la etapa de tu vida o las experiencias vividas? Por las experiencias. Yo creo que por las experiencias, porque más que una etapa yo he visto en la actualidad muchos casos donde las personas adultas todavía actúan como niños. Y esto que están tomando una etapa de personas adultas, pero tienen mentalidad todavía de niño. Entonces
Entonces el tiempo no es todo para poder crear tu propio autoconcepto personal, sino que también depende de factores externos, sobre todo lo que son las experiencias personales. ¿Cuáles experiencias personales? Cuando un niño tiene lo que es independencia propia, yo siento que este niño tiene un propio autoconcepto bastante definido, a diferencia de un niño que el padre es bastante sobreprotector. Es bastante difícil que este niño se autoconozca porque los padres como que siento yo que de alguna manera lo delimitan, y lo cual se le complica a este niño lo que es crear su propio concepto personal. Algo también que pienso que no todo el mundo aprende de lo vivido, ¿verdad? Hay gente de que tropieza con la misma piedra 2 y 3 veces. Entonces, y hay personas que con una le basta. Y ya con una pues forjan el carácter. Mientras que hay otras personas que son, digámoslo así, un poco más débiles en el área emocional que no aprenden, pienso yo, que no forjan el carácter, no forjan estos conceptos. Entonces se ven afectados de cierta forma a comparación de otras personas. Sí, es correcto. Y como podemos ver, ¿verdad? Los conceptos personales, más que todos, están orientados a lo que viene siendo las experiencias vividas, no solo dependen de la etapa en la cual la persona, el adolescente, el niño está cruzando, sino que también depende de factores exteriores, y que realmente el autoconcepto es bastante importante en esta etapa de la vida, ¿verdad? El saber quiénes somos, quiénes vamos a ser, influye bastante en la toma de decisiones que nosotros realicemos. Creo que aquí no influye bastante los padres, o no deberían de influir los padres, porque el propio autoconcepto depende de nosotros mismos, y esto habla también, vamos, sobre el contexto religioso, que nos tomamos, ¿verdad? Ese punto, o el contexto sexual, porque también lo abarca lo que viene siendo esta parte, lo que la sociedad exige a lo que yo quiero ser realmente. Creo que eso nos habla bastante sobre un autoconcepto personal, y sé que cuando ya tenemos bastante definido ese autoconcepto personal, puede ser que a muchos les moleste, y está bien, porque al final de cuentas en mi propio autoconcepto no debería de influir la opinión de los demás, siento yo, ¿no? Y seguido, como tema número 2, vamos a hablar sobre lo que es la autoestima. Pero, Francis, ¿qué es la autoestima? Pues es la percepción o la valoración que te da uno mismo. Ah, correcto, esa es la autoestima. Y es que, pero ¿quiénes influyen realmente en lo que es la autoestima? Yo siento que influye bastante lo que son los padres. Los padres en la niñez emergente. ¿Por qué digo los padres? Porque yo he escuchado bastante comentarios, no solo de padres, sino que de familiares también, de decirle al niño, no comas porque estás muy gordo, o no comas porque te vas a convertir como fulanito o fulanita de tal. Y siento que desde ahí ya estamos pensando de manera negativa, o metiéndole esas ideas negativas al niño, ya cuando llega en la adolescencia o adultez emergente, que partimos desde los 13 años a los 26 años, esto se vuelve un tema bastante central, porque ahí parte lo que es la identidad, lo que son las relaciones y el bienestar. ¿Y qué pasa? Cuando alimentamos de manera negativa la autoestima de un niño, se dan estos problemas de identidad, de autoestima, y que siento que no se le da esa valoración que debería de tener esta parte, ¿verdad? Pero en la adolescencia todo gira en torno a la autoestima, y creo que esto influye más que todo, teníamos hablando anteriormente en video, ¿verdad? Que influye bastante en la mujer, porque la mujer se acompleja bastante, que fulanita de tal es más bonita, que mira que si le queda bien este vestido, que le queda bien esto, pero a mí no, y que ella se maquilla mejor que mí. Todos esos comentarios de alguna manera influyen, pero depende de la cultura también, porque hay personas de que la cultura de repente se lo prohíbe. Y hablamos ya ahí sobre lo que viene siendo la envidia. Hablamos desde la propia envidia, porque yo no puedo hacer esto, solo me toca que ver, observar y criticar. Y la autoestima influye más que todo, desde mi punto de
siempre y cuando estemos hablando en la parte de la adolescencia. Pero, ¿qué pasa en la adultez? En la adultez la mujer mantiene establemente su autoestima, a diferencia del hombre. Y mira aquí, Francis, el hombre, ya cuando empezamos lo que es la adultez emergente, ya se vuelve un adulto, sí influye bastante en la autoestima. Su autoestima baja. ¿Por qué razón baja? Hay más responsabilidades, que ya no solo piensa en él, sino que piensa también en que tiene responsabilidades, ya sea educativas, de proveer alimentos a su hogar, ya sea a su esposa e hijos. Entonces, los hombres también sufren de problemas de autoestima. Claro que sí, solo que está más normalizado en que la persona debe o el género débil siempre tiene que ser la mujer. Y creo que eso no debería de ser así, pero es algo que dentro de nuestra sociedad se ha normalizado bastante. Ahora te pregunto, Francis, ¿la autoestima depende más de ti o de lo que piensen de ti? Depende mucho, o sea, yo creo que sí va ligado de ambos, porque cuando vos tenés tu propia opinión de vos mismo, no te va a afectar lo que los demás digan, pero de cierta forma, muy dentro tal vez, si buscamos esa validación, ¿entendés? Entonces, dentro de lo que está bien en nosotros, porque hay una persona gorda, se va a meter mucho de que soy gorda, pero hay gente que no se siente gorda. Entonces sí, creo de que está ligado de ambos, o sea, sí lo que yo me creo, pero también de lo que los demás piensan de mí. Y es que la autoestima depende de otro factor, que es el autoconcepto, el concepto personal, que era de lo que estábamos hablando ya ratito, ¿verdad? Para tener una autoestima, nosotros necesitamos primero tener un autoconcepto propio. Y es cierto, siento que de alguna manera depende, la pregunta que te decía, depende más de quién te está diciendo algo a ti. Sí. Influye bastante, porque no es lo mismo que un desconocido te diga, ay, qué gorda estás, a que te lo diga un pariente. Porque ahí, cuando un pariente te lo dice, ahí vos quedas como que con esa idea en la cabeza. Y a veces, de repente, decís, tienes razón, empezás a ver como que lonjitas, que cositas, así que no te habías percatado, pero como un familiar te lo dijo, ya queda en tu mente y empezás a revisarte. Y siento que influye bastante esa parte, lo que es la persona que te lo dice y no realmente lo que te dicen, ¿verdad? Hablemos también qué pasa en la autoestima cuando estamos hablando de la adultez emergente, que ya partimos de un rango de edad de los 18 a los 25 años. Empiezan lo que son los nuevos retos, como por ejemplo, tener tu propio empleo. Tener tu propio empleo, ese sentimiento de tener un nuevo empleo puede afectar de manera positiva o negativa. ¿En qué aspecto? Bien, el ambiente laboral. El ambiente laboral puede afectar bastante tu autoestima y realmente pues creo que depende bastante de quién, en el contexto laboral que vos te dediques. Siento que un operario con alguien que trabaja en oficina no va a tener el mismo problema que posiblemente alguien de oficina tenga, ¿verdad? También creo que se ven reflejadas también nuestras habilidades, nuestras fortalezas también. Porque, vaya, por ejemplo, vos tal vez sos más dinámico, sos más, ¿cómo se dice? Así pues, aventado o cosas así, mientras que puede de que yo tal vez no lo sea. Y ahí es donde venimos viendo, uy chica, o sea, toda esta autoestima también, incluso del trabajo, de que, ay, que aquel es más despabilado, a aquel le da más mérito que al que no. Entonces sí se ven relacionadas todas estas, ¿cómo se dice? Características. Correcto. Y también, pues, lo que vos decías, a veces también lo ves como una amenaza. Uno lo empieza a ver como una amenaza porque uno ya dice, tal vez tengo más tiempo que él y él ha logrado mejores cosas. Sí. Y pasa bastante constantemente. Y realmente, como decíamos, ¿verdad? Depende bastante
qué tan alta tengamos nuestra autoestima y depende bastante también de los méritos que los padres les celebren. ¿Por qué razón? Porque en la infancia los papás solo suelen celebrarle a quien tiene mejor nota, a quien tiene mejores calificaciones, a quienes son mejores portados, pero también no apoyan o no amerita el esfuerzo que se hace, porque obviamente no siempre es de ganar, ¿verdad? Siempre es de perder y ganar, pero también hay que enseñarle que aunque no lo logró lo que él deseaba, lo que él quería, siento que ese mérito siempre se lo merece por el esfuerzo que se hizo, ¿verdad? Y hablando de méritos, podemos hablar también sobre los factores que fortalecen el autoestima, lo que son las relaciones significativas. Cuando hablamos de relaciones significativas, estamos hablando de aquellos vínculos como las amistades y los vínculos de apoyo. Cuando hablamos de amistades, ¿verdad? Siento que En esta etapa es que como... en la etapa de la adolescencia es muy bonito. Siento que la amistad se siente como a flor de piel, como dicen, por las cuestiones de que estamos hablando de que en la adolescencia todas las emociones y sentimientos son más fuertes. O sea, todo se mira tan bonito, tan real, pero ya cuando uno va creciendo, pues este sentimiento, pues simple y sencillamente como que se va apagando poco a poco. O se transforma muchas veces, ¿verdad? Uno empieza como, no es que no se deje de querer, pero sí el sentimiento cambia, las actitudes cambian. Correcto. Y hablamos también sobre lo que mencionábamos, logros personales. Por ejemplo, estamos hablando de la parte académica, estamos hablando creativos y estamos hablando también de la parte laboral. También el autoconocimiento, reconocer sus fortalezas y debilidades. Y recuerdo que de eso hablábamos nosotros en la temporada anterior sobre cuáles eran nuestras fortalezas y debilidades. Y creo y siento que todavía nos falta ese punto de reconocer nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Lo que es la resiliencia también, aprender de los fracasos sin que te definan la identidad. Y es cierto, más que todo aprendemos siempre de los fracasos, no siempre se gana, siempre se pierde, pero lo que importa bastante es la actitud y la manera como nosotros afrontemos estos problemas. Y es que recordemos también que la autoestima es un proceso en construcción, influido tanto por el género, la familia y las experiencias vitales. Bueno, para continuar, seguido de la autoestima, queríamos hablar también sobre lo que es la identidad. La identidad, ¿qué es para ti, Yair? Bueno, la identidad más que todo considero yo que es una idea que ya tenemos bastante definida de quiénes somos realmente. Exacto. Pues en el libro nos señala que la identidad es como un rompecabezas que está formado por experiencias, valores y también los roles que la sociedad pues, nos indica. Más que todo, que la identidad es como el sentido de lo que somos, de quién es como persona. También Erikson nos hablaba y nos proponía también de que los adolescentes enfrentan una crisis de identidad versus confusión de identidad, en la que buscan definir quiénes son y quiénes quieren ser. Como por ejemplo, yo siento de que en mi etapa de adolescente, a mí no me interesaba, la verdad, yo me metí al rollo de que había una vida y que había que vivirla, entonces no era como, Francis, ¿qué quieres ser realmente en la vida? No, eso no, me lo vine a preguntar ya no como a los 22 años, que ya es como cuando uno ya trabaja, que uno ya quiere ver para dónde va la vida y todo. Y también pues para lograr una identidad sólida los jóvenes exploran diferentes opciones relacionadas, lo que hablábamos como lo que es el estudio, el trabajo, también las ideologías, las relaciones, la religión y también los proyectos de vida. También nos señalaba que en lo que es la adultez emergente, la exploración de la identidad continuaba, ¿verdad? Los jóvenes pues también solían experimentar cambios en lo que es en el área de estudio, lo que hablaba Yairo. También, por ejemplo, normalmente uno ya viene a la universidad, es un ambiente totalmente diferente tal vez al colegio, hay más exigencia. Yo siento que
uno como que se empieza a ser como que más responsable y también empezamos a ver que hay consecuencias, ¿verdad? O sea, hay consecuencias de nuestras malas actitudes. Sobre las relaciones, pues sí pienso de que uno cambia. No es que uno no tenga buenas relaciones, pero sí como que hay un cambio. O tal vez no buscas tanta aceptación como tal vez en la adolescencia. Y bueno, algo que sí me gusta y me gustaría señalar es de que normalmente a los jóvenes se les exige mucho, siento yo, en la identidad, que se porte más serio, que se tome las cosas más en serio. Vayan a boba, ¿cómo te trataban? Pero a mí sí, como que esperan algo de los adolescentes, esperan que se definan. Y pienso de que esa etapa sí, claro, es donde uno busca, pero también hay cosas que uno hasta más adelante lo va a definir. Ya que pues, la identidad se construye mediante la exploración, la toma de decisiones, de los fracasos. Porque vaya, toma una decisión, le fue mal, pero eso te va a servir. Tomaste una mala decisión, tuviste una mala relación, no sé, todo eso nos va definiendo. También pues una identidad bien desarrollada contribuye al bienestar psicológico, a la autoestima que hablábamos anteriormente, y también la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida adulta. Cuando llegamos a la adultez emergente, vamos creando nuestra identidad, vamos buscando ese sentido o ese concepto, autoconcepto de nosotros mismos. Y pues claramente cuando sabemos quiénes somos, porque la identidad pues más que todo es eso, saber quiénes somos y también entender el valor que tenemos, empezamos a tener pues una estabilidad psicológica, empezamos, como dije Jairo, a tener un autoconcepto o un concepto personal de que sabemos lo que somos, sabemos lo que valemos. Y pues eso pues obviamente cada uno se encarga de explorar y de descubrirlo. Nadie te va a venir a decir, Jairo, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted se tiene que sentir así. No, eso nosotros lo descubrimos mediante pues la experiencia propia. Y claro que influye bastante la sociedad, porque la sociedad exige que yo soy hombre y usted tiene que comportarse como un hombre. Y también exige que ella es mujer y ella tiene que acoplarse a lo que es ser mujer. Pero no, el autoconcepto realmente no es algo estable, es algo inestable que uno propio va creando, ¿verdad? Y la identidad funciona de la misma manera. Y qué bonito que estos temas como el autoconcepto propio, lo que es la autoestima y la identidad se estén tocando aquí en esta oportunidad, ¿verdad? Porque tocar estos temas y hablarlo, siento de que a muchos de nosotros nos hubiera gustado que en aquella adolescencia se nos explicase para nosotros tener un autoconcepto mejor definido que el que tenemos actualmente. Y para continuar, hay otro tema muy bonito que les queríamos hablar, que es el yo emocional. Ese que aparece cuando sentimos alegría, miedo o tristeza. Y pues yo les quisiera decir ahí donde ustedes están una pregunta. Y dice, ¿tus emociones te controlan o tú controlas tus emociones? Ay, yo digo que las emociones me controlan. Me controlan por contexto de que no sé muy bien cómo gestionarlas. Siento de que primero actúo y luego reacciono. Después lo analizo. Después lo analizo, correcto. Pero el yo emocional, ¿verdad? Considero de que hablar de este tema es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque sobre todo en la adolescencia, que estamos en esta etapa, ¿verdad? Somos, como quien dice, un poquito más caprichosos, más enojados, sobre todo los hombres, aunque es un poco creíble, los hombres somos más rebeldes en esta etapa. Claro, y pues eso es lo que significa el yo emocional, o sea, es una forma en como nosotros, más que todo en la etapa de la adolescencia, pues experimentamos y comprendemos nuestras emociones. Es en esta etapa es también donde yo siento que todo, bueno, lo mencionaba al principio del episodio, que donde sentimos todo más intenso. O sea, mi amiga no me habla
que es en la adolescencia, el adolescente empieza no solo a sentir emociones bastante fuertes, sino que también su peor enemigo son sus padres. Y lo deja bastante claro y nos hace énfasis en eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Nace en conflicto. ¿Por qué? Porque está en ese proceso de autoconocerse, crear su propio autoconcepto. Entonces empiezan a tener los conflictos tanto internos, que estos, como son internos, empiezan a salirse en conductas también totalmente negativas. Y que el padre, siento que es bastante egoísta en esta parte porque ellos pasaron por lo mismo, sin embargo no comprenden esta etapa, lo toman simplemente como algo de rebeldía, pero no buscan la manera de cómo apoyarle para poder ayudarle y que pueda gestionar esta parte emocional, que creo y siento yo que en una familia funcional sí se puede desarrollar de manera positiva este yo emocional. Claro. Y es que como obviamente pues en estar en la etapa de adolescencia o en la adultez emergente pues es un poco confuso o difícil poder manejarlo. Y no simplemente es psicológico, sino que es biológico. O sea, estamos en pleno desarrollo hormonal, cognitivo, pasamos de niños a adolescentes. O sea, es un cambio que siento yo que no se le da como la comprensión. Como decimos, a nuestros padres también se les olvida lo que ellos experimentaron siendo adolescentes, porque es algo que, sea como sea, todos vamos a pasar. Es una etapa de, bueno, hoy yo lo puedo entender y puedo decir, puchica, yo sí me pasé, me entendré con mis emociones. Más que todo porque fui muy intensa, fui una persona de que todo a pecho. Vos me decías algo, yo me lo tomaba todo muy en serio. Entonces, pero era parte también de mi crecimiento. Y como decimos, tal vez no había alguien que nos guiaba o alguien que te explicaba o que te comprendía, porque al final eso es lo que buscamos, una comprensión, que muchas veces yo creo que más por eso uno busca un consejo o la confianza en los amigos. Porque el padre viene, vaya, yo le cuento a la mamá, le cuentan de que se sienten mal, que están tristes, ¿qué es lo que le cuento? Ponete a barrer. Falta que hacer. Y empiezan con un sinfín de cosas, entonces siento yo que eso también afecta y hace que el adolescente se siente a que ya no le cuente nada a la mamá. Y vos tocaste un punto bastante importante, le cuentan los amigos. ¿Y que tienen en común los amigos con él? La edad, correcto. La mentalidad. Correcto, y entonces a eso quiero llegar. Buscamos ser comprendidos, pero nadie más nos va a comprender si no ha pasado por la misma experiencia que yo estoy pasando. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos muy fácil los padres y futuros padres, que recordemos nuestra adolescencia. Y que no solo recordemos por los buenos o malos momentos que se pasaron, sino que tenemos que ayudar a que nuestros hijos puedan mejorar esa parte emocional que nosotros no pudimos desarrollar, ¿verdad? Así es. Y pues yo te quiero hacer una pregunta, pero quiero que seas 100% sincero, aunque te funen, no importa. ¿Crees que tu yo emocional cambia según la compañía que tengas? Sí. ¿Por qué? Sí, yo digo que sí, porque no me voy a poner a llorar, por así decirlo, en frente de alguien que yo respeto, a diferencia de alguien que ¿cómo se llama? Apenas acabo de conocer, porque me da igual, no lo conozco. O en el trabajo. O en el trabajo. No, en el trabajo me he puesto a llorar, pero en el baño, porque me da pena que me mire, sí. Pero, o sea, cambia no solo el contexto emocional, sino que la parte ambiental también, porque imagínate, yo no me voy a poner a llorar en frente del parque. Claro. El contexto, creo que ese yo emocional, de alguna manera, independientemente se va desarrollando en el contexto. ¿En cuál contexto? De que sabe regular las emociones y saber cuándo y dónde soltarlas. La verdad es que todos tenemos un yo emocional, Sí. que nos acompaña en cada decisión. Por ejemplo, Yairo, pues ustedes lo ven bien calmadito, bien tranquilito, aplicadito, pero yo sé que muy en el fondo pues él ha de tener su momento emocional que solamente él tiene, igual que yo puedo ser muy alegre y todo, pero hay cosas que pues me mantienen humilde, entonces es parte
Y pues algo importante es de que el desarrollo del yo emocional permite construir una identidad más estable, mejorar las relaciones y también pues enfrentar los desafíos de la adolescencia y la adultez emergente pues de una manera más saludable y pues de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, otro tema también relacionado al yo es también el yo a solas. Y es uno que creo yo que a todos nos va a enfrentar, siento yo, creo yo. Que pues obviamente es ese que aparece cuando nadie nos observa. El yo a solas, porque nosotros sacamos nuestra verdadera personalidad con familiares y parientes porque son los con los que más nosotros convivimos. Y hay más confianza, obviamente, es porque sea como sea, en la casa te van a aguantar. Sí, ¿Sí o no? O sea, en la casa, así como uno aguanta, porque tampoco es que los demás no sean, ¿verdad? Sí. Porque de cierta forma nosotros sí somos una parte de nuestra familia, de nuestros hogares. O sea, si Jairo no es funable, yo quisiera escuchar a la mamá. O sea, tal vez no al extremo, pero sí hay un poquito de todos ellos en nosotros. Entonces, el yo a solas se refiere a eso, ¿verdad? A la capacidad de estar solo y reflexionar sobre uno mismo. Yo soy de las personas que cuando está sola y tiene un momento a sola, no me gusta escuchar lo que son mis pensamientos y entonces lo que hago es ponerme a escuchar música. Entonces uno evita confrontarse a sí mismo. A veces lo que pasa es de que tuviste una disputa con alguien y mientras estás en ese problema, perdón, en ese momento a sola, se te ocurren nuevos insultos que pucha y a mí me ha pasado. Pero me estoy bañando, me pasa bien. Uy. Porque no tienes, o a veces se viene ese mismo recuerdo y uno como que se enoja porque todavía está ese sentimiento guardado ahí. Y más que todo yo daría pie a que se autoexploren, que exploren lo que sienten. Muchas veces yo siento que la tecnología es muy buena, pero es importante porque, bueno, a mí a veces me baño y pongo música en YouTube, porque la vaina es no quedarme sola con mi pensamiento. Y es muy importante, incluso en la adolescencia, y es cuando más usamos teléfono, pienso yo, que nos quedemos a solas para que analicemos qué nos gusta, qué queremos ser, esos pensamientos que solo, como les digo, solo en nuestra cabeza. Que sí, o sea, hay cosas que uno piensa en el instante, pero no las va a decir, pero no quiere decir que no lo pensemos. Porque como, vaya, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los niños, pero así hay muchas cosas más. Ay, que vaya, como cuando uno está adolescente, que uno ve algo y uno, ay, qué bonito, o ay, qué yo lo quiero hacer, pero por dentro uno piensa, no, ni loco. Entonces yo sí creo que es muy importante este momento a solas, que nos demos ese espacio de descubrirnos, de pensar, de cuestionar nuestras actitudes, nuestras reacciones y más que todo pues dedicarnos más tiempo a pensar quiénes somos y también qué queremos ser en el futuro y cuáles pues serían también nuestras maneras como de avanzar, pienso yo, ¿verdad? Y una pregunta que, bueno, ya la respondiste, porque me vas a dar otra que dije, ¿crees que tu yo a sola es más auténtico que el social? Pues sí, siento que mi yo a solas, si se confrontase a mi yo social, ay Dios, sí, porque sí siento que mi yo social a veces se limita bastante a quién soy yo realmente, pero porque la sociedad me obliga a actuar de cierta manera. Y yo siento que si nosotros sacásemos nuestra verdadera personalidad, siento que muchos de los que somos amigos actualmente ya fuéramos enemigos. Porque hay muchas actitudes que nos molestan, pero no las decimos porque las dejamos pasar porque fulanito es mi amigo, fulanita es mi amiga. Entonces siento que no es justificable, pero sí lo hacemos porque hacemos como quien dice esa excepción. Porque yo me conozco con aquella y existe ese sentimiento, es que vamos a eso, existe ese sentimiento. Entonces como ese sentimiento existe y perdura, nosotros dejamos pasar esos problemas, pero si fuese otra persona, por ejemplo alguien que no compagina conmigo, yo no se la dejo pasar.
Entonces vamos a ese mismo punto. Yo siento que somos bastante selectivos, aunque muchos dicen que no, pues yo sí considero que somos bastante selectivos con quién vamos a tratar y de qué manera vamos a tratar. Y bueno, pienso que se tendría que trabajar bastante nuestras actitudes porque no es necesario estar de acuerdo con todo. O sea, es parte de nosotros ser seres cambiantes. Y yo siempre lo he defendido. O sea, yo puedo decir ahorita que sí y vaya 2 años después ya no lo piense de la misma forma. Y pienso yo que como somos personas que cambian conforme a la situación, el entorno y todo, es válido ya, o sea, decir yo no. Y que el otro sí, no, yo no. Pero es muy difícil y yo creo que más por eso creamos esa falsa identidad, ese falso yo social, donde no nos sentimos cómodos. Porque al final lo que somos, nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero yo, es ese yo a solas. Ese yo que piensa que no está bien, ese yo que dice esto no me gusta, ese es el verdadero yo. Y que de cierta forma cuando lo dejamos a un lado por la aceptación social nos traicionamos a nosotros mismos. Correcto. Porque yo pienso de que uno debería defender lo que uno cree. No solo hacer las cosas por encajar, no solo hacer las cosas para estar dentro del grupito, sino defender lo que vos sos. Claro, hay actitudes, como les digo, que tal vez no están bien, que la sociedad nos indica que no están bien, trabajarlas, tratar de cambiar, pero no dejando de lado la esencia que somos. Hay muchos ejemplos del yo a sola, pues pienso yo que el más común sería dentro de los adolescentes, pues son cuando la gente se siente como bien prepotente o con aquella seguridad, pero que ya solas son bien vulnerables. Ese sería el más común, pienso yo, ¿verdad? Y pues al final esa persona vulnerable pues es el verdadero yo, que es el que tiene. Y pues el tiempo a solas ayuda a desarrollar bastante lo que es la identidad. Fomenta pues lo que es la autonomía. El estar solo nos ayuda a resolver, a lidiar con lo que somos. No vamos a ocupar que alguien nos venga a resolver nuestros conflictos, porque el de estar a solas muchas veces la soledad se ve como algo negativo. Y yo pienso que la soledad es para explorar, para ver qué tanta capacidad tenemos. Eso es como cuando hacemos un trabajo solo uno y cuando lo hacemos en grupo. Cuando lo hacemos en grupo, todos se confían al más inteligente, mientras que cuando es uno, te toca hacerlo o perder un punto. Entonces la soledad es para ver nuestra capacidad, más que todo, ¿verdad? Y obviamente pues esto permite que los jóvenes definan metas, valores y también los proyectos de vida. Bien, ya para concluir, ¿verdad? Hemos recorrido lo que son 5 dimensiones del yo: los conceptos personales, el autoestima, el yo emocional, la identidad y sobre todo el yo a solas. Y que vimos que todo depende uno del otro. Y qué bonito, ¿verdad? Y es que cada uno de estos nos ayuda a entendernos mejor. Ahora yo les voy a dejar esta pregunta al final a ustedes. Si tuvieras que definirte con una palabra, ¿con cuál sería? Se la dejo para que ustedes la piensen y analicen, ¿verdad? Y recuerden que aquí en Psiconova buscamos crecer juntos. Nos vemos en el próximo episodio.